Bien, otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que lo que vale para los pensamientos también vale para las emociones, ¿no? O sea, este proceso es aplicable también en cuanto a nuestras emociones. Si yo, por ejemplo, intento no experimentar un sentimiento negativo, como el dolor, no solo que voy a tender a experimentarlo con mayor intensidad, sino que elementos que antes eran neutros, ahora se van a volver más irritantes. Por ejemplo, ¿no? Los niños. Cuando los niños hacen mucho ruido, gritan y gritan, no paran, ¿no? Cuando juegan, ¿no? Entonces eso me enfada. Entonces supongamos que yo intento ignorar a los niños que están gritando. Y resulta que cada vez me irrito más, ¿no? Hasta que ya nomás cae un botón al piso y ya eso me hace estallar de ira, ¿no? Las emociones se asocian de manera semejante con los pensamientos. Hay una investigación que demuestra que cuando se suprime un pensamiento en presencia de una emoción, al final esa misma emoción evoca el pensamiento. Y las estrategias de supresión activan las dos cosas, el pensamiento y la emoción, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que nos sentimos tristes y estamos tratando de no pensar en una pérdida que tuvimos recientemente, por ejemplo, un amigo que murió o bueno, lo que sea, ¿no? Entonces digo, bueno, me voy a poner a escuchar música para distraer mi mente, ¿no? De ese recuerdo del amigo que ya no va a estar nunca más en mi vida, ¿no? ¿Cuál va a ser el resultado? Al final me voy a sentir triste y estaré pensando con mayor probabilidad en la pérdida de mi amigo. Y esa música, que era mi favorita, va a tender a ponerme triste y a recordarme a mi amigo que falleció. O sea que amplificamos el dolor a través del propio intento de evitar sentirlo. Por eso, fíjense en que, bueno, que esto ya lo hablamos montones de veces, pero bueno, viene al caso ahora lo que estamos haciendo ahora, que lo peor que nosotros podemos hacer es evitar el sentir. O sea, porque claro, porque en nuestra sociedad, y se nos ha inculcado mucho, fíjense en que ya de niños nos inculcan esto, ¿no? Por ejemplo, ya nomás cuando éramos pequeños y llorábamos, que nos decían, ay, no llores, no llores, como que estaba mal llorar. Hay que estar siempre alegre y siempre bien. Entonces nosotros hacemos, vamos cultivando, ¿no? Este mecanismo de que está mal sentirse mal. Entonces nunca sentimos nuestro dolor. Es como que nos hacemos grandes maestros en evitar sentir, ¿no? Como que sentir está mal. Hay que pensar. Sentir no. Hay que racionalizar todo. Entonces usamos este lenguaje relacional que tenemos, ¿no? Si lloro, está mal. Mis papás se van a enojar si yo lloro, por ejemplo, ¿no? Entonces no tengo que llorar. Por mucho que me duela, no lloro. No lloro. Voy a sonreír, voy a tener que estar bien. Voy a hacer algo para dejar de llorar. O si no, los papás le dan un caramelo o le dan algo al niño para que deje de llorar, ¿no? Como que llorar, estar triste, bueno, hay ciertas cosas en nuestro mundo, ¿no? Que está muy mal. Entonces, ya nos vamos entrenando en eso. Pero es que no podemos, porque es que el pensamiento y la emoción están íntimamente relacionados y funcionan de la misma manera, ¿no? Las tendencias de conducta y la trampa de pensamiento. Fíjense que cada ser humano, ¿no? Cada persona tiene una manera, una tendencia a comportarse de determinada manera, ¿no? Es algo que está tan programado en nuestra psique, ¿no? Que tan solo pensar en eso ya desencadena una serie de acontecimientos corporales y psíquicos que nos predisponen a comportarnos de manera programada, ¿no? No se me ocurre ningún ejemplo ahora, ¿no? Pero bueno, es que funcionamos así. Puede ser un olor, vamos a decir un olor.
determinado, ¿no? Solo pensar, siento ese olor, pienso en algo, me recuerda a algo, y se desencadena toda una serie de, ¿no? Ya que hago así, no sé, me tapo la nariz, escapo, no sé, pero siempre fíjense en que hacemos lo mismo. Tenemos las mismas respuestas conductuales idénticas, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que nos dan miedo las alturas. A mí, por ejemplo, me dan miedo las alturas. Debe ser que soy petiza. Pero yo, por ejemplo, ya si me tengo que subir una escalera, bueno, a veces subir no me da tanto miedo como bajar la escalera, ¿no? Pero vamos a suponer que nos da miedo en las alturas, ¿no? Entonces estoy en el borde, de un edificio, no sé, una montaña, algo alto, ¿no? Y siento como un empuje, ¿no? Como si alguna fuerza invisible me generara esa inestabilidad, ¿no? Como eso que se llama vértigo, ¿no? Y yo quisiera que no sucediera eso. Si generalizamos a partir de la literatura sobre lo que es la supresión, vemos que es probable que este efecto no tenga lugar solo en la mente. Tu miedo activa algunos de los músculos que te impulsan hacia el borde, así como otros que te alejan de él, ¿no? Es como, fíjense que la sensación de vértigo es como una cosa así, que parece que el cuerpo se va hacia adelante, pero al mismo tiempo hacia atrás, ¿no? Y ahí me siento inestable. Por eso ahí nos damos cuenta que el inconsciente está en el cuerpo. O sea, está grabado todo en el cuerpo, ¿no? Las células corporales, ¿no? Probablemente muchos de nosotros hemos utilizado esta mentalidad verbal de arréglelo usted mismo, hágalo usted mismo, ¿no? Para encontrar una solución a la causa de nuestro sufrimiento. Las técnicas de afrontamiento que hemos desarrollado para solucionar o contrarrestar el sufrimiento contra el que estamos luchando pertenecen a la misma clase de comportamientos de solución de problemas basados en el lenguaje, este que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no? ¿Qué tipo de acciones has intentado suprimir, reducir, disminuir, controlar o contraatacar tus pensamientos, sentimientos y sensaciones corporales dolorosos? Piensa en todos los rituales que pones en marcha con el fin de evitar tu sufrimiento. Podrían ir desde un incesante lavado de manos, en el caso de que sufras un TOC. Todo, ¿no? Lo que se transforma en una obsesión, ¿no? Para evitar mi sufrimiento, porque ese es el problema. Que nosotros, como queremos evitar sentir o sufrir, buscamos rituales o cosas para que no nos pase eso. Como un miedo a la vida, ¿no? A que queremos que la vida siempre sea color de rosa y muy bonita. Entonces nunca nos queremos enfrentar a lo que nos causa dolor. Por eso tenemos una maestría en escapismo, digamos, ¿no? Todos. Bien. Tus estrategias de afrontamiento podrían incluir técnicas meramente psicológicas, como racionalizar. Sé lo que sea lo que hagas, y todos hacemos alguna de estas cosas en mayor o menor grado, tenemos que darnos cuenta primero de que lo hacemos, ¿no? O sea, ¿qué estrategias usamos para afrontar nuestro sufrimiento? Hay un juego que se llama la trampa china del dedo, que consiste en un tubo de paja trenzada de grosor del dedo índice. Cuando colocas ambos índices de dos índices dentro, uno en cada extremo, y tiras hacia afuera, la paja se encoge y se tensa. Cuanto más fuerte tires, más estrecho se vuelve el tubo, y con mayor fuerza le atrapa los dedos. Si la trampa era lo bastante fuerte, habrás tenido que tirar con toda tu fuerza para sacar los dedos del tubo una vez que los tenías atrapados. En cambio, si empujabas hacia adentro, tu dedo todavía estaba dentro del tubo, pero al menos tenías bastante espacio para moverte y seguir adelante. Ahora,
Imagínate que la vida es como una trampa china. No es cuestión de librarse del tubo, es cuestión de cuánto puede moverse uno para llevar a cabo su vida. Cuanto más se lucha, más limitados quedarán los movimientos. Pero si uno deja de luchar, consigue mayor libertad para hacer nuevas elecciones. Entonces, ¿qué se supone que hay que hacer? Esa es la gran pregunta. Primero, date un respiro. Date todas las razones discutidas anteriormente. No es de extrañar que te hayas centrado en estrategias de evitación. Todos las tenemos, ¿no? Has hecho exactamente lo que toda la gente lógica y razonable te ha enseñado a hacer. Centrarse en uno mismo. Es un juego con trampa. Pero tú no sabías que tenía trampa. Y desde luego, no ha sido por tu culpa por lo que no ha funcionado. Si estuvieras jugando en una ruleta truncada, tendrías la seguridad de que ibas a perder tu dinero, pues estás en una situación parecida en relación con tu sufrimiento. Así pues, pon una señal junto al camino que estabas dispuesto a intentar y date un respiro. Puedo enfrentarme a la posibilidad de que mis estrategias de evitación no vayan a funcionar jamás. Puedo sentir compasión por mí mismo por lo duramente que he intentado controlar mi sufrimiento. Puedo dejar de culparme a mí mismo por no haber conseguido que funcionaran mis estrategias de evitación. Vieron que hoy en día está muy de moda esto de decir que todos tenemos que ser responsables. No, de la responsabilidad es también, ¿no? Algo que todos decimos, hay que ser responsables, ¿no? Y fíjense que responsabilidad, si la dividimos, es responsabilidad y es aceptar y desarrollar la responsabilidad de aceptar, ¿no? Existe una pequeña, pero muy importante diferencia entre aceptar responsablemente y aceptar responsabilmente. Aceptar una responsabilidad a menudo conlleva la implicación de culpa. Culpar es lo que hacemos cuando intentamos motivar a la gente para que cambie de comportamiento o que haga las cosas de un modo adecuado. Fíjense en que nosotros tenemos un gran problema con eso. Tú puedes, tienes que ser así, inténtalo, sé feliz, vení que yo te ayudo. Bueno, está de moda todo eso, ¿no? Pero aceptar la idea de que soy un fracaso puede realmente motivar a alguien a cambiar. Ejercicio. El juego de la culpa. Vamos a tomar una hoja, la vamos a dividir en dos partes y de un lado a la izquierda, en la columna de la izquierda, vamos a escribir ejemplos de culpabilizaciones. O sea, todas las cosas por las que me culpo, a mí y a los demás, por cualquier situación negativa que he vivido. Y del otro lado, a cada cosa por la que me culpo a mí o a los demás, las voy a valorar o puntuar del 1 al 10. Las que funcionaron para motivarte y darte fuerza, para cambiar tu vida de una manera más vital, plena y liberadora, ¿no? Y vamos a usar del 1 al 10, y el 1 significa que no tuvo ningún poder, y el 10 el máximo poder, ¿no? Y vamos a ver cuántas veces conseguimos una puntuación alta en términos de sentimiento vital y de fuerza, culpándonos a nosotros mismos o a alguna otra persona por los acontecimientos negativos de nuestra vida. Podemos apostarnos algo a que nunca te sentiste especialmente motivado jugando el juego de la culpabilidad. Si siempre tuviste una puntuación baja, eso debe significar que la culpabilización no funciona. Y si la culpa no funciona, entonces es evidente que tienes que empezar a hacer algo distinto. Como alternativa, la habilidad de responder significa reconocer la posibilidad de que eres capaz de dar una respuesta.
habilidad, responsabilidad, de responder, ¿no? Reconocer la posibilidad de que eres capaz de dar una respuesta. Esta habilidad no tiene nada que ver con la culpabilización. Sobre todo, tu dolor no es culpa tuya. El dolor acompaña automáticamente al sistema verbal que todo ser humano desarrolla. Incluso en situaciones extremas, háblese de una violación, del incesto. Cuando otra persona se ha portado mal contigo, obrando a propósito, de manera deliberada, a ti aún te queda la habilidad de responder al dolor que eso te pueda causar. Es como si hubiera dos diales de radio, ¿vieron? Como las radios que controlan tu sufrimiento. Uno dice dolor, ¿no? Y ya has intentado con todas tus fuerzas hacer que ese dial del dolor descienda hasta el nivel más bajo, pero parece que no has obtenido frutos. El otro dial está situado en la parte de atrás del aparato y nunca te habías dado cuenta que ahí detrás del aparato estaba el otro dial, ¿no? La otra perillita. Su posición controla el nivel de tu lucha con el dolor y la cantidad de esfuerzo que estás desarrollando para controlar tu dolor. Podemos adivinar que cuando empezaste, ¿no? Con este curso que estamos haciendo, pensabas hasta ese momento que tenías que controlar ese dial del dolor. Pero, ¿qué es lo que te dice tu experiencia real sobre quién establece el punto en el nivel de ese dial? ¿Puedes acaso manejar tú ese dial? ¿Eres capaz de reducir el grado de dolor que experimentas hasta un nivel que te resulte cómodo? Si la respuesta es no, tal vez lo que sucede sea que tú no tienes la capacidad de hacer que ese dial responda. Pero piensa esto. ¿Quién maneja el dial que está en la parte de atrás de la radio? ¿Quién determina lo que vas a hacer? Aún con dolor, cuando ese dolor se presente. Tener la habilidad de responder significa reconocer que, de hecho, siempre es posible dar una respuesta. Que tienes la capacidad de responder. En tercer lugar, empieza a considerar la posibilidad de que exista una alternativa real a tu lucha. Hasta ahora es probable que pocas veces hayas experimentado pensamientos o sentimientos que no querías tener, sin que intentaras controlarlos de alguna manera.